Marcos 6. Jesús en Nazaret. También se puede ver en Mateo 13 del 53 al 58, Lucas 4 del 16 al 30. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene ese estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Nota: el pueblo estaba perplejo porque conocía la procedencia de Jesús, mientras suponía que la llegada del Mesías estaría rodeada de misterio. La referencia a los hermanos y hermanas de Jesús muestra que tras el nacimiento de su primer hijo, Lucas 2:7, María y José iniciaron relaciones maritales normales. Véase Mateo 1:25. El no haber mencionado a José puede significar que éste ya había muerto. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nota: este fue el segundo rechazo de Jesús en Nazaret. El primero ocurrió al inicio de su ministerio en Galilea. Lucas 4 del 16 al 30. Misión de los 12 discípulos. Mateo 10 del 5 al 15 y Lucas 9 del 1 al 6. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Nota: sacudirse el polvo era un acto de extremo desprecio. Cuando un judío regresaba a su país desde tierra pagana, se sacudía el polvo de las impurezas adheridas a sus pies. Los apóstoles debían tratar a aquellos que los rechazaron como si fueran paganos. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nota: un cumplimiento anticipado del nombramiento de los 12, 3, 14, 15, muestra cierta humildad con la predicación para el arrepentimiento de Juan el Bautista, 1:4, y de Jesús, 1:14, 15. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nota: Jesús delegó su propio poder en los 12 y dándoles instrucciones sobre lo que debían llevar y cómo iban a ser tratados en una gira misionera. Versículo 14. Muerte de Juan el Bautista. También lo podemos ver en Mateo 14, del 1 al 12, Lucas 9, del 7 al 9. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Nota: Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Versículo 15. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Nota: la reacción de Herodes al ministerio de los 12 se menciona dos veces, versículo 14, 15. Él está convencido que Juan el Bautista había sido levantado de los muertos. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Nota: Herodes había seducido a su sobrina Herodías, quien estaba casada con su hermano Felipe, y la persuadió a divorciarse de su esposo y a casarse con él. Por su parte, él se divorció de su esposa. Versículo 18.
Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5.000. También se puede ver en Mateo 14, del 13 al 21, Lucas 9, del 10 al 17, Juan 6, del 1 al 14, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Nota. Jesús se separó junto a sus discípulos de las multitudes para descansar, evadir la hostilidad de los líderes religiosos judíos y los celos de Herodes y para impartirles sus enseñanzas reservadamente. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nota. ¿Por qué? La explicación de Jesús obedece a su compasión por la multitud, como ovejas que no tenían pastor. Las características de esa multitud huérfana era impotencia y desorientación. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Nota, bendijo. De acuerdo con la costumbre judía, al comienzo de la comida, el anfitrión o cabeza de la familia toma el pan y bendice a Dios por la comida. Más allá de la bendición, Jesús confía en el Padre para el milagro que satisfará las necesidades de la gente. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Nota. Véanse las notas a Juan 6, 22 al 71. Jesús anda sobre el mar. También lo podemos ver en Mateo 14, del 22 al 27, y en Juan 6, del 15 al 21. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Nota.
La cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 a.m. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nota, Marcos explica el miedo de los discípulos. Ellos acababan de ver a Jesús multiplicando los panes para la multitud necesitada, pero ahora eran incapaces de apelar a sus propios recursos para enfrentar un problema. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. También lo podemos ver en Mateo 14, del 34 al 36. Versículo 53. Terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Nota, siempre que Jesús se trasladaba a algún lugar quedaba rodeado por la multitud. 1:45, 3:7, 19, 20, 4:1, 5:24, 6, 32 al 33. Versículo 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Nota, a pesar de su tremenda popularidad, la gente se apartó de Jesús ese mismo día. Véase Juan 6:66. Tocar. La acción de la mujer con la hemorragia de tocar el manto de Jesús fue pública. 5:27. Lo que pudo haber dado lugar a una acción similar de la multitud.